Saludos, buenas tardes, bienvenidos al episodio número 543 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta tarde vamos a estar hablando y presentando el Premio Nacional del PEN de Puerto Rico 2025 en la categoría de teatro con la obra WPRI Radio Internacional de Adriana Pantoja. Saludos, Adriana, ¿cómo te encuentras? Hola, tú dices eso y me siento como que es como gigante eso. Ay, Dios mío. Pero sí, gracias. Gracias por tenerme acá. Sí, no, gracias a ti. Yo sé que tienes una agenda bien cargada. Coordinar esto fue un poco difícil, ¿verdad? Pero es positivo, ¿verdad? Que tanto tú como yo tengamos esas agendas tan diversas y estemos haciendo las cosas que nos gusten, que nos gustan, y son cosas culturales y sociales que de mucha importancia. Y vamos a hablar un poquito de esas cosas más adelante. Ahora quisiera comenzar hablando sobre WPRI, Radio Internacional. Sí. Haznos un resumen de esta obra, que de hecho sé que estuvo en el Festival de Teatro Puertorriqueño anteriormente, si no me equivoco, en el 2025 fue, o 2020, 2024. 2024, correcto. Pues nada, haznos un resumen y una explicación de esta obra, por favor. Ay, Dios mío, un resumen. Bueno, lo que pasa es que esta obra, primero que todo, es histórica. O sea, digo, Sí, obviamente es una ficción, pero basada en un momento histórico donde pues estamos en una emisora radial que más que ser urbana, pues es más rural, vamos, o sea, se estableció un poquito más rural, ¿no? Donde todo el mundo mm, hace de todo, etcétera. Este, y todo el mundo se conoce. Y entonces se basa en cuando llega la televisión a Puerto Rico. 1954, ese momento cumbre, que entonces cuando tú sacas cuenta, pues tú decías, caramba, estamos a cuántos años justos en el 2024, justo, ¿verdad? 70 años de, sí, de que llega la televisión. Y entonces, pues, ¿qué sí, pasó? ¿Cómo eso eh, destruye la paz en esta emisora? La obra es una comedia. Yo no tiendo a escribir comedias en general. O sea, yo realmente no soy persona de, ay, voy a escribir esta comedia. No. Pero surgió porque pues hay muchos enredos, ¿verdad? Envueltos, y tú dijiste una cosa y aquel lo entendió como otra, y entonces de repente hacen la novela en radio, pero la esposa de uno de los que era, que no era, porque el actor principal nunca llegó. Bueno, entonces se enreda y dice, Dios mío, mi marido me estaba pegando los cuernos con otras. sí, Y en sí, la novela. O sea que ¿verdad? Y también hay un aspecto importante que yo traigo en la obra, que aunque es en 1954, tú muy bien la puedes traer a nuestros tiempos, en ese momento 2024, que es la sí, juventud. O sea, hay un personaje súper joven y es como que, ah, yo no sé nada de historia, ¿y qué fue lo que pasó en tal sitio? ¿Y qué pasó? Ah, pero eso es viejo, yo no había nacido. Entonces uno de los personajes le dice, bueno, yo tampoco había nacido cuando llegó Colón y me sé el dato. O sea, ajá, tú sabes, ese tipo de detalle que todavía tú lo puedes ver en este tiempo. O sea, tú lo sí, puedes sí. traer a estos momentos. Y nada, o sea, fue una obra muy divertida. Tuve mucha ayuda, ¿verdad? De Radio Universidad, por ejemplo, que nos ayudó muchísimo, pues con el equipo, porque son equipos que pues, ya no están, ya no existen. Y había Ok. que traerlos, tú sabes. Pero fue muy divertido y se hizo Te, bien chévere. te pregunto, bueno, tengo una pregunta, pero me gustaría que se aclare primero, porque yo sé que va a haber personas en el público que van a pensar que está publicado como un libro, No, pero hay todavía que no. hacer, exacto, hay que hacer una aclaración sobre el premio de teatro. Y sí, si tú nos das la explicación, sería maravilloso. Sí, o sea, cuando José Enrique Murati era presidente de PEN Internacional, PEN Puerto Rico Internacional,
él, que es de teatro, fue de teatro, ¿verdad? También, él Ujú. decidió que el premio de teatro pues no era justo que fuera solamente libros publicados porque la realidad es que el teatro tiene más dificultad para que se Sí, publique. sí. Y entonces él decidió que mientras tanto la obra estuviese, ya se hubiese presentado, tú pudieras presentar, ¿verdad? Al certamen, programa, fotos, partidas de prensa, todo ese tipo de cosas que te evidencian que sí se hizo en escena. Pues entonces eso, ¿verdad? Significa una publicación. Y desde, y yo no me, bueno, yo 2015, yo creo como 2014 para acá se está haciendo eso. Ok, ok. Es por lo que tú acabas de mencionar, es un poco más complicado porque las obras de teatro no son tan extensas cuando tú las llevas al papel, ¿no? No necesariamente. No, ok, ¿No has visto las ok. mías? Sí, las mías pueden ser extensas, los actores te lo pueden decir. Ok, Sí, no, no, claro, porque cuando yo la llevo a papel, ¿verdad? 8,5 por 11, pues sí. las mías pueden llegar a ser 80 páginas, 70 páginas, porque lo que pasa es que obviamente lo hago en una letra más grande, porque es un libreto para el actor Ah, y no, tiene claro, claro. espacio para que el actor escriba y la letra no está todas las líneas pegadas, sino para espaciadas para que ellos puedan hacer sus marcas. O sea, que eso pues extiende también. Te pregunto, ¿y el manuscrito que tú entregaste para el certamen, cuántas páginas tenía para Yo tener no, yo no me acuerdo, pero yo creo que eran 80 y algo, 80 y ochenta y algo páginas? cuatro, creo. Y, es el, y era el mismo manuscrito que le das a los Exacto. actores. Así que no me Ok, acuerdo háblanos. bien porque eso Ajá. fue 2024 y estamos el Sí. 26. Ya estoy pensando en la que voy a montar en abril, que Pues, tiene 70 y, las de ahora tienen 73, no, 72, por ahí. ven aquí, te pregunto, cómo te surgió la idea de hacer esta obra en específico? Pues mira, esta es una idea que yo tenía hace tiempo. Hace tiempo, te estoy Ah, hablando ok. años. Sí, Pero sí, mis piezas, en general, no todas, tienden a tener un espacio de, de creación, digamos, ¿verdad? sí. Bastante amplio. En general, no todas. Vuelvo y te repito, porque hay algunas que fueron como que la escribí y bueno, ¿qué tal? Pero, pero que son temas, por ejemplo, te lo menciono porque, por ejemplo, ahora mismo, el año pasado, tuvimos una pieza que se llama Noche, es un monólogo, y ese surgió en el 24 y fue, se presentó en noviembre de 24 y la escribí en septiembre, pero fue que surgió, Ok, porque me dijeron, mira, está este festival de monólogos, vamos para allá, y pues chévere, pero es un tema que a mí me interesa mucho, que es la salud mental, que son dos temas bien importantes en mi trayectoria, digamos, que es la salud mental en todos sus aspectos. No solamente como que estás loquito y no, no, no. O sea, en todos los aspectos que puede llevar la salud mental y la muerte. Esos dos temas son bien importantes. Esta ok, obra es distinta porque es histórica. Las obras históricas también tienen un espacio en mi trayectoria desde, wow, ¿no? Yo te iba a decir 2023, digo 20, de 2003, pero de antes. Y son piezas que yo pensé desde que yo empecé en el 89, 1989, que yo empiezo en Cuarzo Blanco, y yo, sí, yo quisiera hacer Macbeth, pero una versión. Y entonces, pues eso se quedaba en la parte de atrás de mi cabeza. Hasta sí, el sí. 2003 es que surge mi versión gitana de Macbeth. ¿Ves? O sea, que es una cosa de que Macbeth no es que sea histórica per se, porque es una obra de Shakespeare, aunque también estaba basado en historia, pero entonces yo hago otra cosa basada en historia. O sea, que voy como que esa parte mía histórica empieza a formarse también. Y tengo varias así. Esta es una de ellas. Y la idea la tenía hace mucho tiempo, no exactamente como surgió ya el 24, pero sí esta cosa de qué pasaría que en una emisora de radio y cuando llega a la televisión, ese germen, digamos,
ya estaba, Sí, de hace mucho súper. tiempo. Te pregunto, el que sea una obra con este sentido histórico, Ujú. ¿cambia tu metodología de cómo producirla versus una obra que sea completamente ficción? Y yo digo ficción, ¿verdad? Pero todas las ficciones están Todas- basadas en algo real. sí. A veces no Ah, sabemos qué es la realidad, que si estamos en la ficción o en la ajá. realidad. Hasta en la vida misma. Sí, Em, sí, sí. ah, no. Por ejemplo, ¿tuviste que hacer algún tipo de investigación Ah, más bueno, sí, profunda? claro. Bueno, no, no, Sí, bueno. Sí, pero realmente cada pieza mía tiene su investigación y profunda. O sea, ok, porque es que sea histórica o no, ¿verdad? Lo que pasa es que en el caso de una obra histórica, como es esta, como una obra histórica como la que voy a hacer ahora en 2026, que se llama Un Taliesin Boricua, que tiene que ver sobre Frank Lloyd Wright, el arquitecto, cuando vivió en sí, Puerto Rico 2 meses en Coamo, pero él no ok. hizo nada aquí, pero vivió 2 meses en Coamo. ¿Cómo tú entiendes eso? Pues eso es un hecho Sí, histórico. Y tú tienes que entonces nutrirte de quién era él, porque él vivió en una persona real con su esposa, pero claro, entonces las dos personas que están en Coamo, no sé si existieron o no, ya las estoy inventando. O sea que esa mezcla de claro. cosas, si tú tienes que estar bien claro en esa investigación histórica para no meter la pata, digamos, tú sabes, porque eso sí no me gusta. Tú puedes tener ¿cómo es que le llaman? Tu línea poética, ¿no? O sea, Sí, tu creatividad, ajá, tu tu licencia, licencia tu licencia creativa. poética, pero realmente no te debes salir de lo que es la realidad. O sea, no debes cambiar la realidad para poder hacerla, ¿verdad? A tu antojo. Digo, eso yo. Sí. Claro, también podrías hacerlo, pero tienes que tener una justificación muy clara de lo que vas a hacer, tú sabes. Sí, tú sabes, curiosamente anoche estábamos presentando un libro, una antología, la estaba ahí cogiendo aquí de la mesita, Escritos Ajá. en Sangre, que obtuvo premio también en este certamen del PEN pasado, y son escritores jóvenes, y estábamos hablando sobre la importancia de que lo que uno produce creativamente, en este caso literatura, Ujú. tiene que seguir una lógica. ¿Ah, sí? Por, Sí, porque si, digo, una lógica dentro de la misma historia, sí, sí. porque cuando el lector, de repente esas lógicas empiezan a fallar, pierdes al lector. Y yo soy uno. O sea, Sí, claro. yo empiezo a leer y tú me hablaste de que fulano estuvo en Laja tal día, pero de repente se te olvidó como escritor y lo pusiste ese mismo día en otro, en un Macao. Olvídate, ya yo digo, ya no sigo leyendo. Ya me Ya me dañó. perdiste. Sí, Mira, la sí, sí. ventaja, la ventaja que yo creo que se tiene en teatro en esta situación de certamen es precisamente que ya se hizo. O sea, yo la escribo, pero yo la Sí, estoy, como usualmente dirijo lo que escribo, yo la produje y la dirigí en escena. O sea, que si hay un huevito por aquí o un errorcito por allá, ya se pulió en escena. Y esa sí, es la ventaja que se tiene cuando entonces yo someto eso a cualquier certamen, porque ya está pulida. Pueden haber más errores, bah, pues yo no soy Dios, pero que me refiero a que ya lo, lo ilógico o una frase que no se entendió o algún dato que de momento hay un error, porque puede haberlo, pues ya se sí, corrigió. ¿Ves? O sea que esa sí. es la ventaja que se tiene en este sentido del teatro particularmente. ¿Y te ha pasado tú dirigiendo algo que hayas escrito que de repente diga, no, no, eso estaba bien Sí, en lo escrito, pero en la escena no va a ser así, sí. lo tengo que cambiar? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando pasa eso? No, pues nada, normal, porque yo lo que pienso siempre es que yo escribí, ¿verdad? Yo investigué, yo me papé, yo estuve clara, yo lo leo, lo releo, lo reescribo, etcétera. Cuando yo voy a escena con los actores a ensayar, yo estoy reescribiendo. Y en eso yo estoy clara, yo no tengo ningún problema. Hay que cambiar una línea. El actor no entendió y no entiende y no le sale la palabra, se cambia.
no tengo problema. Tú sabes, yo en eso, o sea, el teatro tiene que, el libreto, ¿verdad? Tiene que Eh, ser flexible. sí, tiene que ser flexible y tiene que ser a favor de una producción. No Ok. puede ser una pieza de tranque o una piedra en camino. Ya, lo que yo escribí no está escrito en piedra. Eso es, siempre yo se lo digo a los actores. Claro, los actores vienen con ideas porque vienen con ideas que no tienes, que no tienes idea. Pero yo siempre les digo, no, no, tú me traes una idea, tú me convences. Sí, Esa sí, idea tuya es mejor o más factible que lo que yo escribí. Porque lo que yo escribí, sí. yo estoy clara que yo estoy basada en algo y en historia y yo investigué, etcétera, etcétera. Ahora, si tú me traes esto y yo digo, ah, mira, sí me convenciste, ¿verdad? Y se cambia, no tengo problema. Yo no, yo eso no soy, yo Me, me, flexibilizo. me hiciste recordar en otro de mis ambientes laborales del pasado. Ajá. Yo era supervisor. Yo le decía a los empleados, le decía, si usted me va a traer un problema, mejor, o sea, si usted me va a hablar de un problema, es mejor que me traiga la solución. Ah, bueno, pues más o menos. Y si me convence, pues está todo arreglado, no hay problema. Pues entonces bregamos, sí, 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 porque eso, o sea, y los actores que ya pues, han trabajado mucho conmigo, pues saben, ya saben. Este, Háblame un poquito de los actores que participaron en WPRI, Radio Internacional. pues mira, yo no me atrevo a decir como que hubo un principal o un secundario, porque a mí no me gustaba Sí, mucho hacer eso. Los seis fueron para mí principales. Pero básicamente vamos a decir, los centrales de la acción fueron Willie Denton y Mario Rocha, donde pues eran familia, pero pues Willie Denton, ¿verdad? Más oscuro de piel, entonces Mario Rocha era más blanquito, entonces tienen esta cuestión también política diferente, pues tú sabes, defendiendo estamos hablando de 1954, ¿verdad? La sí, sí. independencia contra la estadidad, básicamente, ¿no? Lo que se estaba hablando allá. Que realmente no era la estadidad, era el Estado Libre Asociado, lo que defendía Mario Roche, Ujú. yendo hacia la estadidad. O sea, esa era su línea. ¿Cómo eso siempre estaba en guerra? Ellos dos siempre estaban en guerra en la obra y cómo a ellos también se les hacía difícil como actores porque se conocían, que entonces era como que, ay, pero yo no me atrevo a decirle esa frase a Willy o esa frase a Mario, porque Siendo, ¿sabe? Siendo actores, ¿verdad? sí, pero se Digo, les hacía difícil porque era fuerte. O sea, eran algunas frases fuertes, ofensivas, porque salen en un ah, momento, ellos sí, tenían peleas, ¿verdad? Defendiendo sus puntos, más que nada políticos. Y entonces, pues, tú sabes, esos roces que tenían en la obra, pues, a veces surgían palabras o frases, ¿verdad? Ofensivas. Y ellos sí, decían, no, ay, Dios mío, tengo que decir eso. lo, lo entiendo como ya algo más personal de cada uno, ¿verdad? Como que yo no soy así, aunque Exacto. No, y sí. fulano, que yo lo conozco, pues ¿cómo va a ser? Pero entonces, pero nada, obviamente son actores y muy profesionales, pero en ese proceso de ensayo, pues siempre se dio esa, tú sabes, esas cositas. Oye, y por segunda ocasión me hace recordar otro ambiente laboral que tuve, ¿Ok? donde yo todos los días, ¿sabes? Yo vine a aprender de teatro trabajando en el ICP. Ok. Yo no tuve la dicha aunque en mi escuela superior había un curso de teatro, pero tú sabes como el Departamento de Educación te da una ristra de cursos y tú tienes que escoger y solamente puedes escoger uno. Si cogía uno, Sí, no puedo sí. coger teatro. Pues Ok. no tuve esa dicha y yo siempre digo que la clase de teatro es esencial porque hace que el ser humano aprenda una cantidad de técnicas para defenderse y autoprotegerse a niveles inauditos, o sea, a niveles que En la uno no sabe. vida, te sirve para Sí, la vida, punto. sí, sí, y eso es algo de las pocas, yo no soy de arrepentirme, ¿verdad? En todo caso, no fue mi culpa que yo no la haya cogido, Ujú. pero me hubiese gustado. Claro. Ahora, me hiciste recordar otro de mis ambientes laborales anteriores donde yo
al pasar el tiempo, empecé, yo decía, es que yo todos los días me convierto en este personaje porque yo no soy así. Y Ah, yo good. hacía un performance en ese trabajo y a veces sigo haciendo performance en otros trabajos, ¿verdad? Pero sí, sí, me encanta, el teatro me encanta. Y cada vez que hablo con ustedes me fascina más. Y le veo esa importancia que la clase de teatro debe ser obligatoria, aunque no sé, aunque o sea, debería ser obligatoria y para todos los años, para todos los grados. Claro, sí. No, Sí, y yo te diría, o sea, obviamente yo soy de teatro, pero yo también soy músico, y yo te diría que las tres, arte, música y teatro, deberían ser obligadas, o por lo menos que un año tú cojas una, otro año cojas otra, porque es que de verdad todas se combinan. Hay una cosa cierta también lo que estás diciendo, teatro tiene una ventaja, y es que sí, reúne muchas artes dentro de uno. sí. Esa es la ventaja que se tiene, ¿no? Y te sirve para todo en la vida, realmente, aunque no seas teatrero después. Digo, teatrista, que me lo corrigieron. Pues yo la que cogí fue música y pues toco guitarra y eso está bien, le saqué de esto, pero teatro me hubiese fascinado haber participado Pero en ese tipo. nunca es No, tarde yo sé, tomar clases o no sé. no, Ahí te la y dejo. yo sé que si algún día intentara con ese show que yo hice en ese trabajo, no. Ok. Sí, pero cuando digo show no es que en un momento hice show, era todo el tiempo haciendo el show para que las cosas funcionaran, Y pero nada. adiantre. Sí, Pues sí. mira, te estaba hablando de los actores, también estaba José Broco, eh, Pues, que es un actor que ha estado conmigo desde, wow, de 1996 para acá. Eh, Y también no solamente es actor, él es fotógrafo, él es artista gráfico, o sea que él, de hecho, es cineasta también, o sea que conmigo él ha hecho variedad ¿verdad? De labores. Ivonne Arriaga también sí, estuvo con nosotros, Ivonne Arriaga estudió conmigo en la universidad y realmente pues es, es una actriz espectacular y es un ser humano increíble de estas personas, pues tienen un arte impresionante, pero no tienen estos aires de yo soy actriz, no, 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 o sea, es sí, una sí. persona down to earth y vamos a trabajar, o sea, y eso a mí me gusta, pues no tienes que bregar qué sé Con yo, egos. con ego será, ¿verdad? Sí, pero todo el mundo tiene su ego, pero el ego mal puesto. Ok, Y entonces ok. Lili García es una chulería trabajar con ella. Ella nos trae mucha paz, tú sabes. Y ella, de hecho, los otros días estaba diciéndome que esta es una de las piezas que más ella ha disfrutado de hacer en su carrera porque se la gozó muchísimo. Eh, Wow. Ella es la esposa, lo que le llamo la esposa en cuerna, que piensa que su marido está con la otra y realmente no, es una novela. Pero ella lo Sí, oye por radio y se la cree. Que también estoy poniendo en ese detalle un punto importante de la radio, ¿no? Como quizás ya no, pero como en su momento, que era un único medio, porque no estaba la sí, televisión, cómo sí. funcionaba para todo y cómo el público se metía en esas novelas, en esos proyectos y Dios mío, lo va a matar. Ay, Dios mío, le pegó cuerno. Todo ese tipo de cosas y se lo creían, se lo vivían de verdad. Como obviamente la televisión pues desplaza un poquitito, yo no creo que en su totalidad, a la radio, pero realmente en su momento fue boom. Y entonces, Sí, ajá, dime. no, 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 sigue, sigue, sigue. No, el joven, que me falta el uno Sí, de los sí. actores. Y él es un chico joven, digo, ya no tan joven, ¿verdad? Pero todavía está en los 20 y que Nicolás se llama, ¿verdad? Y nada, acabado de graduar de la YUPI, cuando llega la obra, o sea, que trae esa situación también fresca, ¿no? Dentro de todo el andamiaje, o sea, que fue bien chévere porque tú nivelabas, ¿no? O sea, tener unas personas con mucha trayectoria como Willy, como Mario,
como Lili en su punto, después entonces siguen Ivonne, Broco, y entonces, o sea que era como una escalerita, pero todo de momento se hizo una línea, o sea que de verdad todo el mundo se engranó y pudo fluir. Así que tenía seis. Wow. Bueno, tenía 12, porque acuérdate que yo tengo los intérpretes de lenguaje de señas. O sea, Ah, yo tengo sí, sí, 12 sí. actores en escena. Sí. ¿Cuántas funciones, si te acuerdas, 6, seis funciones? sí. Ok, muy bien. Y te pregunto, acá esto es una curiosidad mía, según van pasando las funciones, ¿cómo se ve la evolución de los actores? Bueno, como yo siempre les digo a todos ustedes, lo pueden decir todos los que han pasado conmigo, nosotros no tenemos 6 funciones, sino 6 estrenos, Ah, porque cada función es distinta. O sea, cada función es distinta, tú te comportas distinto, fulanito se le puede olvidar o se puede inventar algo, o pasó cualquier cosa, o se cayó un vaso o lo que fuera, el público es distinto, o sea, pueden pasar tantas cosas que realmente cada función es un estreno y así como tal los tratamos. Cuando nosotros nos reunimos antes de entrar a escena, me dice, bueno, este es el número ¿qué? El cuarto estreno. Muy bien, vamos allá. O sea que sí hay una evolución. Es triste que solamente sean 6 funciones. Eso sí te lo tengo que decir. Pero como productora te tengo que decir que no puedo hacer más que 6 funciones. No puedo hacer más. O sea, no, es una realidad técnica, ¿verdad? sí, Técnica de dinero. Y y también de espacios, porque cuando tú piensas, no hay tantos espacios escénicos. Y entonces, pues, ¿qué? Está Bellas Artes, pero está Vicky Arribí, está el Tapia y está la Yupi. O sea, en el range de nuestro, ¿verdad? De los teatros más importantes. Pero sí, realmente, de repente, Bellas Artes no solamente te puede dar 2 semanas, porque después de ti va otro productor y después va otro productor. Bueno, imagínate, estamos en febrero, ¿verdad? Y sí. ya el año pasado y yo tuve que entregar mi fecha, mi petición de fecha del próximo año en febrero. Así está la cosa. Y ya me dio una gracia. Ya tú pediste lo del 2027 en Bellas Artes. Y me dijeron en esa entrega, me dijeron, puedes pedir el 2028 también. Yo, ok. O sea, tú sin En tener eso. la producción ya tienes que pedirlo porque si no, Pues si no se pierdes los va. espacios. Exacto. O sea, es una situación técnica también. O sea, no, realmente no tenemos tantos espacios, digamos, ¿verdad? Quizás alguien me pueda corregir, pero no creo que tengamos tantos espacios teatrales como la cantidad de producciones que se hacen. ¿Ves? Mm, Y la Yupi tiene el Teatro Grande y yo empecé en el Julia de Burgos, cuando yo empecé Cuarzo Blanco, gracias al sí, doctor José Luis Ramos Escobar que me hizo esa concesión de prestarme el Julia de Burgos, pero ya el Julia de Burgos no se presta, excepto para producciones de la Yupi. Y realmente pues ya hay un espacio menos, ¿eh? Que va, ¿entiendes? Va, Coribante se fue a pique, o sea, no existe ya, o sea, son espacios que estaban y pues, ups, y entonces hay es menos. triste eso. Sí, ¿Entiendes? sí, Es una situación, porque entonces no compara la cantidad de espacios con la cantidad de producciones teatrales o musicales o de conciertos, porque hay muchas que hay. sí. ¿Entiendes? O sea, Te pregunto, desde que empezaste a escribir obras de teatro, ¿cuántas llevas si tienes un número? 50. 50. Tengo el número porque lo conté el año pasado, Ok. porque las llevo y de adiante llegué a 50. Ahora mismo que tienes algo Tengo una producción, sí, ahora en ciernes que se llama Un Taller sin Boricua, que va ahora en abril en Bellas Artes, y es la historia sí, la historia de Frank Lloyd Wright, el sí, arquitecto, ¿verdad? De Wisconsin, que vino a Puerto Rico en 1926 porque su esposa estaba enferma. En ese momento, en 1926, el nombre fibromialgia no existía, pero por lo que se sí, describe, pareciera como algo así o algo artrítico, ¿verdad? Entre artritis y fibromialgia. Eh, y pues viene a Puerto Rico porque piensa, pues Puerto Rico es un sitio, ¿verdad? Del Caribe, un sitio cálido, y ella, porque el frío le hacía daño a ella.
Por eso es Ok. que yo siento que tiene que ver algo con la artritis o algo por el estilo. Porque no se especifica. Te lo digo porque es que me estoy basando en la autobiografía de Sí, sí, Frank sí, Lloyd sí. Wright. Y entonces él, of all places, vino a Coamo. Llegó a Coamo, en Puerto Rico, no fue a San Juan, no, pero no, a Coamo. Acoam. A los baños de Coamo, que obviamente en ese momento sí existía el Hotel Baños de Coamo, con ¿verdad? Las piscinas de aguas termales. Y entonces estuvo allí viviendo 2 meses, Qué desde interesante. marzo y abril del Qué 1926. Y entonces, pues claro, Frank Lloyd Wright pues tenía su carácter, eh, tenía varias cositas, ¿verdad? Ok. Eh, y entonces, pues, como esa persona norteamericana de Wisconsin, porque no es del área este, sino del área mid, tú Sí, sabes, central, sí. mid-Atlantic, ¿no? O sea, central, exacto. Y Central, entonces, sí. cómo él viene con esos pensamientos de cómo debe ser Puerto Rico, de cómo se debe ser el puertorriqueño, o sea, comparándolo, ¿no? Con Wisconsin, con Estados Unidos, pero entonces se encuentra acá que no. Y no tan solo Sí, no, no es San un Juan, choque. sino que es Coamo. O sea, que en 1926, al lado de Coamo, porque en Coamo vivían, ¿verdad? Los blanquitos, pero al lado de Coamo estaba Santa Isabel y estaban todas las plantaciones de azúcar, de algodón. En Coamo había pollos, porque los pollos no son de Torrico para acá, o sea, de Torrico era, no, ¿cuál era el otro? Picú, no me acuerdo cuál de los dos era. Pico, Tojico, no, no. Sí, Ok. uno de los dos no era el bonito, otro era Cuamo. Y esas estaba desde siempre. Y entonces Frank Lloyd Wright lo escribe en su autobiografía, que él, de hecho, hay una línea bien marcada que él dice y que aquí muchos se ofendieron. Ahora en mi estudio yo entiendo por qué él lo dijo, ¿no? Ujú. Eh, Puerto Rico is beautiful, pero Puerto Ricans are pitiful. Y entonces explica por qué, pero es por el choque que él tuvo Sí, contra los puertorriqueños, contra el ambiente. No, porque imagínese, yo estoy aquí sentado en el hotel y viene este señor descalzo con las ropas raídas a venderme un pollo que estaba envuelto en un palito. ¿Entiendes? O sea, ese tipo tú sabes. Sin embargo, él dice que Puerto Rico era él lo asemeja con lo que fue Atlántida, ¿entiendes? sí, O sí, sea, que sí, hay unas contradicciones, pero lo que yo estoy tratando de hacer en la obra es que él se enfrente a Puerto Rico, que él se enfrente a puertorriqueños. Yo no sé si sí, esto pasó o no pasó, yo me imagino que sí, sí, pero sí, no creo que haya sido de esta forma, ¿verdad? Y lograr un cambio, por decirlo así, en la forma de pensar de Frank Lloyd Wright a base de mi obra. Si cambió o no cambió, eso pues nunca lo sabremos porque ya se murió. Pero, o sea, sí, yo sí, quiero pensar que sí, que ese enfrentamiento o ese confrontar a puertorriqueños en esos 2 meses que vivió acá le hizo un cambio favorable a su manera de pensar, a pesar de sí, que lo que escribió en su autobiografía, pues tiene palabras así, pues frases un poco, pues, sí, sí, no te entiendo, te así que vamos entiendo. a ver. Sí, Sacha Alejandra envía saludos, Silvet Cabrera también envía Ah, saludos, la gente del PEN de Puerto Rico Internacional también está enviando saludos. Qué bien, le qué doy bien. las Mira, gracias a vamos, todos. te tengo y como casi yo sé que tu tiempo es bien valioso y estás No, bien pero tú ocupada como... pregunta, tú No, pregunta. no, no, quiero aprovechar para que me hables un poquito de cuarzo blanco y artefusión. Pero es que te las tengo que dividir. Cuarzo Sí, no, blanco, no, dividido. Vamos con cuarzo blanco primero. Cuarzo Blanco, pues mi corporación, Cuarzo Blanco ya lleva 37 años, o sea, cada vez que empieza un año, yo siempre ya digo que voy para el año próximo, pero fue en abril. Casi Okay. siempre yo tengo mi obra en abril y el aniversario, ¿verdad?, de Cuarzo Blanco en abril, eh, que estamos ya pues eh, llegando al año 37. Y sí, pues llevamos, no solamente hacemos teatro,
Nosotros hacemos bueno, mil cosas, o sea, cosas educativas, tenemos unas lecturas para niños que llevamos a las escuelas, donde pues realmente pues son cuentos, pero se dramatizan. Y además que se dramatizan, pues también están los intérpretes de lenguaje de señas, que eso es un punto también que pues te quiero hablar. Sí. Nosotros también hacemos cine, hemos hecho cine y hemos hecho radio. Y ya llevamos 15 años con Artefusión, ahí es que entra Artefusión. Pero antes de entrar a Artefusión, pues te tengo que hablar de los sordos. O sea, desde siempre, yo quizás debo decir que como yo viví, ¿verdad? En mi familia había dos personas ciegas, Sí. pues tuve quizás esa, pude desarrollar esa sensibilidad, digamos, ¿verdad? A otras personas que no, bueno, que no eran como yo, que total, yo soy ciega también. Tengo, pues, bueno, Sí, somos. todos somos ciegos prácticamente, pero pues yo les leía, los llevaba, los orientaba, les leía los menús, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Y quizás eso, pues, desde chiquita, ¿verdad? Me dio esa sensibilidad particular a otras personas a las cuales yo tenía que apoyar, que tenía ¿sabes? Vamos a la comunicación. Con los sordos yo nunca tuve ningún contacto, ninguno. Pero cuando empiezo a hacer piezas en 1989, yo sí, ya en el 90, yo decía, caramba, yo no veo ni sordos ni ciegos en obras, ni en las mías ni en las de nadie. Y te estoy hablando, yo era una chispita todavía en ese momento, no tenía ni 30 años. Pero eso era una preocupación. Pero empecé a investigar, empecé a acercarme a corporaciones que en ese momento existían, ya no existen, para la comunidad sorda. Y tratamos de hacer como que, tú sabes, esa unión, pero nunca se logró per se. No es hasta 2005 que yo decido hacer una pieza, que es la única que he hecho así, que se llama Utopía Perdida. Y esa pieza era de baile, pantomima, movimiento, o sea, música, y no tenía palabras. Eso era un ejercicio realmente más para mí, ¿verdad? Como directora, pero también estaba en escena. Sí. Eso fue una locura. No lo hagan, no lo hagan. Sí. Pero que entonces todos mis actores pues tenían que hacer la escena que fuera, la acción que fuera, pero sin palabras. Para todo fue bastante cuesta arriba. Y ahí yo dije, ah, caramba, pues como no tengo palabras, pues voy a hacer una función para la comunidad sorda, que fue un error, porque todas las funciones podían ir personas sordas porque no había que hacer una función específica para ellos. O sea que realmente yo lo que hice en ese momento, aunque mi intención era buena, fue Sí. dividir otra Sí. vez. Pero nada, eso fue en 2005. Traté de seguir 2006, no lo logré, 2007, 2008. Y entonces Cheran Martínez, que es uno de mis mejores amigos y que él es la persona que hace música, sonido y otras hierbas Sí. conmigo, todo lo que es la línea musical, pero también de composición y eso, desde que yo empecé en 1989. O sea, que él lleva los 37 con Cuarzo Blanco y conmigo. Me dice, oye, mira, yo estudié en escuela superior con una persona que es un experto en lenguaje de señas, así que te Ok. voy a poner en contacto. Eso fue con 2007 o 2008. Y ya, pues está bien. Y me puse en contacto con José Bertrán. José Bertrán es, por decir algo, o sea, el más caracachimba de los intérpretes en Puerto Rico, de intérpretes en lenguaje de señas. Y entonces, pues, hablamos, le expliqué, yo quiero hacer esto. Ah, pues sí, pues vamos a hacerlo. Y en 2009, una pieza que ya yo había hecho en 2006, se repite, que es Máscaras Afuera, y entonces se traen, eran dos actores, que por lo menos ahí pude hacerlo más fácil en ese momento, dos actores y dos intérpretes. Y ahí comenzamos. Y yo dije, ay, esto me gusta, y esto está chévere, y lo he seguido haciendo desde ese momento 2009, no he parado hasta ahora, 2026, que no he parado. O sea, todos mis proyectos, no solamente teatro, todos los proyectos que yo tengo, educativos, lo que te dije de lectura, lo de cine, todo, es con lenguaje de señas. En 2010, yo digo, yo quisiera hacer un proyecto de radio, que es una idea que yo venía pensando hacía, uy,
Pero entonces 2010 empiezan a abrir las puertas y yo le hablo a José Beltrán, le digo, ¿qué tú crees? No, de hecho, déjame aclararte algo, ahora que me acuerdo. Sí, No sé sí. si fue en 2009 o fue en 2006, yo creo que fue 2006, perdóname, que cuando se hace máscaras afuera, en 2006, que todavía no dan intérprete, empezamos a ir, José Lo Arroyo y yo, José Lo Arroyo, el autor de Máscaras Afuera, vamos a entrevistas de radio. Y en las radios ya estaban empezando a poner las camaritas, que se veía que si por internet, que si Facebook, que no sé qué. Y yo le digo a José, oye, ¿y esa camarita? Bueno, pues que hacían un programa de radio con una camarita y nos vemos por ahí, pues porque entonces no podemos poner otra camarita para que entonces se vea un intérprete de lenguaje de señas. Yo no sabía lo que me estaba metiendo, pero porque técnicamente suena lindo y suena perfecto, pero no es así de fácil. 2009, 2010, 2011, que entonces logramos hacer Artefusión en noviembre. En noviembre 13 de 2009. 2000, perdón, no, 13 de noviembre de 2011. Esa primero que fue en Boricua 740, que ya no existe, que es WIAC allá en Bayamón. Ahí fue que nosotros empezamos. Y entonces, pues, seguimos. Después pasamos a WQBS acá en Río Piedras, pero entonces llegó la pandemia. Y entonces, pues obviamente en ese momento íbamos por radio y por internet, pero llega la pandemia, nos quedamos en Zoom y hasta el sol de hoy llevamos 15 años cuando tú sumas todo. ¿Y cuántos te dije? Se graba, Sí, ya sí. mismo se graba el 659 del Ah, eso programa. es un ¿Cómo? súper No sé. logro. Mira, eh, eh, como parte de mis funciones en el ICP, pues yo transmito eventos. En algunos de esos eventos hay estas personas que hacen el Intérpretes. lenguaje de señas Ajá. y siempre me es curioso, ¿verdad? Porque ellos me dicen, ok, ¿para dónde va a estar la cámara? Porque ellos pues tienen que estar enfocados para que se pueda transmitir el mensaje. Este, y de hecho ya es normal, para mí ya es normal esa parte, pero al principio como que me chocaba eso. Sí, Cuando nosotros empezamos Arte Fusión fue bien gracioso. De hecho, José lo siempre lo cuenta, porque José lo también es parte de José Lo Arroyo, es parte de Arte Fusión desde sí. el principio. Y nos dicen, pero ¿y cómo es ese programa en Braille? No. Increíble. O sea, como que, pero nada, es cuestión de educar, es cuestión de educar. Lo mismo me pasa cuando hago teatro, que pues siempre tratamos, ¿verdad? De tener una función que sea con audiodescriptor. Y eso sí es para los ciegos. Y entonces son unas máquinas que de hecho las tiene el instituto en el Teatro Francisco Arribí y en el Victoria Sí, Espinosa. Y lo tiene Bellas Artes gracias a la doctora Mirna Casa, que lo compró en Bellas Artes cuando era gerente general. Y entonces, pues se ponen, ¿verdad? Los ciegos se ponen, ¿verdad? Un audífono de un lado, entonces escuchan lo que está hablado en la escena y entonces escuchan al audiodescriptor que está en el segundo piso. Yo casi siempre estoy en la sala experimental, que hay esa ventaja que tú tienes el segundo piso para entonces sí, explicarle sí. lo que está pasando en escena. Pero en el caso de Mira, los intérpretes siempre está. Eso siempre está en todas las funciones. sí, Fermín Candelario Cáliz. Saludos a mi hermana y compañera de oficio, Adriana. Gracias a él, que cada vez que vamos al área sur, él siempre está diciendo, ¿qué necesitas? Súper. Adriana, háblanos un poquito de proyectos futuros, ya que tienes que entregar Pues, la lista de los próximos 6 años Dios para poder mío, tener, para sí, poder Dios mío, reservar sala. sí. Digo, los que Pues, se puedan mencionar, ¿verdad? No. pues mira, la de 2027 no te puedo todavía decir el título porque está todavía como que in between, Sí, ¿no? Pero sí te puedo mencionar, ¿verdad? Que espero que sea así, que se logre, que es algo basado en Silvia de Sach. Volvemos a lo histórico. Eh, pero no necesariamente en la cantautora, ¿verdad? No, no necesariamente en la compositora, porque Silvia de Sach hacía muchas otras cosas muy bien, escribiendo, que no necesariamente, pero eso lo vamos a saber pronto. está Eh, bien. Tengo varios
¿verdad? Quisiera mover un poquito más los monólogos que hice recién, que es Noche, que es sobre la salud mental, y La Carta, que tiene que ver sobre la aceptación de identidades, ¿no? Sí, Y la cuestión paterno-filial, porque realmente es esa situación de padre, hija, hijo, ¿ves? sí, Eh, y me gustaría moverlos un poquito más, porque me preocupa mucho que piezas se queden en una sola función o en dos funciones. Hay piezas, hay obras que tú dices, TH, por el andamiaje, ¿verdad? Escenográfico, pues solamente 6 funciones y se acabó porque ¿qué voy a hacer? Económicamente, pues no es viable. Y a mí no me sí, gusta estar repitiendo mucho porque de momento que no me falla. Escribiendo una obra, ya estoy pensando en la próxima, porque me llegan ideas, pues que voy a hacer, la copia un papelito, pero están ahí, entonces sí, están como que, mira, Gerón, no te ajá, olvides de mí. Eh, sí, Hay una pieza que me preocupa que no se haya repetido, que es la que yo hice bajo, de hecho, la campechada en el instituto en San Germán, sobre Lola Rodríguez de Tío. Esa sí me gustaría volverla a hacer, que salga, ¿verdad? Es bien sí, curioso porque ¿verdad? Esto no sé, una curiosidad. Porque yo he hecho varias piezas con el instituto en Campechada y hay una que es sobre Rafael Ríos Rey, que se ha hecho en todas partes, pero nunca llegó a Ponce, que donde él era oriendo. Entonces, sí. las de Juan Morel Campo y la de Lola Rodríguez de Tío no han salido ni de Ponce ni de San Germán. O sea, es una cosa Ah, como ok. curiosa. Me gustaría que salieran. Y me gustaría que la otra llegara, pero pues, o sea, lo más es que sigue pasando el tiempo y ya pues, como te digo, tengo otras ideas, tengo otros proyectos, Sí, sí. ¿sabes? Sí, Ahí, no, y a veces no todo se alinea para sí. que las cosas surjan así. Pero nada, con todo y eso, si has producido 50 obras, si uno se pone a contar las que tienes por allí escritas que no has terminado o que terminaste pero se quedaron allí, No, este, fíjate, tú sabes que yo ¿no? no, yo tengo ideas escritas, pero yo escribo para montar. Es algo bien gracioso, o sea, ¿No? raro en mí. O sea, bueno, él me dice, mira, que está este festival, qué sé yo, en España, para que mandes yo. "Ujú". No tengo nada escrito. Digo, tengo las que ya he hecho, Sí, pero, sí. ¿entiendes? O sea, que no, pero, porque, qué sé yo, es como, también tiene que ver que en mi caso yo no solamente soy escritora, Ujú. escribo, dirijo y lo más fuerte de todo, produzco. Sí, Producir te llena, te ocupa mucho espacio, pues mucho tiempo. Hay mucha papelería, hay muchas cosas, tienes que cumplir con cosas del gobierno, o sea, son muchos, muchos, muchos detalles. Y de momento te dicen, llama a cualquier lugar, mira, para que, a ver si tú puedes cambiar este numerito de la... Ah, pues hazme una carta. Ok. ja, la burocracia. Entiendo, o sea que, y eso está en todas partes. Yo no, ya yo no peleo. Digo, ¿qué tú necesitas? Una carta, también yo la hago. Y te la envío. ¿Qué demás? Pero, o sea, toma mucho tiempo. Y eso pues te desgasta muchas veces. De tú decir, ah, pues hoy voy a escribir. No, Sí, no es tan real. Y entonces tengo el cuarzo blanco, pero tengo artefusión, porque artefusión ya después de 15 años y 659, o sea, ya es un mundo aparte. claro, Y hay claro. que editar y hay que buscar las fotos y Shenan tiene que mantener la cuestión del audio y ¿sabes? Toma mucho tiempo. No, Todo. y preparar los guiones y todas esas cosas, porque eso es lo que Exacto. me pasa aquí, preparar las preguntas guías, que quizás hago como 50 y uso 6. Eso no falla, no te preocupes que a mí me pasa igual en Sí, arte sí, fusión. sí. Pero sí, Eh, o sea, y son muchos proyectos porque me gustaría, por ejemplo, yo tengo unas ideas, lo que pasa es que pues yo no, los chavitos no han sí, llegado, sí, de unos proyectos para hacer unos videos, porque yo siento que la historia en Puerto Rico está
digamos, un poquito maltrecha, ¿verdad? Y no me vayan a malentender, o sea, me refiero que siempre como que se queda atrás. Y te lo digo porque lo veo, ya, porque yo tengo actores que son Willy Denton, Mario Roche, José Broco, etcétera, etcétera, pero tengo jóvenes. Y no te estoy hablando de Nicolás, porque Nicolás es muy... Y los que he tenido, pero siempre me han llegado personas que son bien jóvenes y dicen, ¿y de qué hablamos? ¿De qué es lo que tú me Fíjate. estás hablando? Y yo digo, ¿what? Pero espérate un momento, esto tú no lo pasaste en la escuela o en la Yupi. Y no. O sea, que realmente, y me pasó una vez con unos intérpretes, y yo estaba bien emocionada hablándoles a los dos intérpretes, ¿verdad? Y digo, no, porque esta obra es así, ya sabes. Y ellos se quedan mirándome y yo los miro. Y yo, ¿ustedes saben de lo que yo les estoy hablando? Y ellos, pero avergonzados. Pero estamos hablando de Lola Rodríguez de Tío. Y ellos no sabían de lo que yo les estaba hablando. Y son personas que estudiaron y estudiaron en la universidad. O sea, y uno de ellos, que es sordo parcial y estudió en el Colegio San Gabriel, se enfogonó y di un puño, me acuerdo, en esta mesa, di un puño pan y dijo, pero ¿y por qué yo no sé mi historia? Yo necesito conocer mi historia. Y entonces, pues me tocó a mí enseñarle un pulín, porque eso es, ¿verdad? O sea, es una persona de la historia. Y entonces, a lo que voy es que yo, por eso es que digo que a veces está un poco maltrecha la historia nuestra. Sí, sí, Olvidada, vejada, echado para un lado, eso no sirve, eso es viejo, pasa en la arquitectura también. Vamos sí, a quitar eso porque está viejo. Mira, ¿cómo tú vas a quitar eso si tiene historia? Tú sabes, no me hables porque te hago el cuento y estamos hasta mañana porque ayer estuve en un pueblo sí, de la isla y como que, ay, Dios mío, yo miraba así pero ¿y por qué ese edificio? Pero ¿y esa arquitectura? Pero nada, no hablemos. Anyway, te entiendo, en te entiendo. eso, ahí encaja la historia teatral. Y entonces ahí hay un problema mayor. Y si Fermín me está escuchando, sabe, y debe estar cayéndose en la cabeza, porque sabe que lo que Sí, voy a hablar es verdad. Y lo hemos te está hablado. escuchando. Y esto hemos hablado, que la historia teatral tiene un detalle. Y es que, o sea, el teatro es efímero. Si yo puedo escribir una obra y la obra queda en papel o en un libro, Sí. nada más. ¿Dónde están los diseñados, los diseños de vestuario? ¿Dónde están los diseños de escenografía? ¿Dónde están los diseños de luces? Los de sonido, de música, los de maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la vida del actor en escena o de un músico o de un bailarín? No, es efímero. Esa historia es la que yo digo, que está peor todavía que la historia puertorriqueña. Y eso es lo que debemos rescatar. O sea, si yo estoy tratando de hacerlo en teatro, en una obra, pues yo trato, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Pero eso es un chispito. En general, tú le preguntas ahora mismo a un actor que está todavía estudiando o que acaba de graduarse, quién era, qué sé yo, Esther Sandoval, y te dice, no Mm, sé, ¿quién era? La señora que vendía algo en la esquina. O sea, no saben, wow. ¿entiendes? Yo no la conocí, pero volvemos al mensaje que te dice, te dije de mi obra. Yo no estaba viva cuando Colón vino a Puerto Rico y me sé el dato. Claro, claro, O claro. sea, ese tipo de historia es la que yo quisiera rescatar de otras formas, no necesariamente en una obra, pero volvemos. Me gustaría hacer pues videos y cosas, pero pues la cuestión económica es lo que pues me aguanta. Vamos a ver si en algún momento me da la vida Sí, sí, para no, yo poder lograr te eso. entiendo completamente. Pues mira, Adriana, gracias por A tu ti tiempo. Me ha encantado esta conversación contigo. igual, Este, me has sí, sí, hecho recordar muchas cosas. sí, no, no, no. Y como te dije fuera de cámara, quería preguntarte otras cosas porque es bien difícil yo tenerte aquí una hora para hablar de todos esos datos que nos has dado y toda esa información que es bien valiosa. También quiero agradecer a las 613 personas que se han conectado en los 39 canales que se Fíjate, ha José, compartido el programa y eso que es a la 1 de la tarde. Cristo.
La otra noche había mil Gracias. trescientas personas a las 7 de la noche. Pero Ay, nada, esto sigue cogiendo, la gente va a seguir viéndolo. Eh, en algún momento, si puedo hoy mismo, lo voy a subir al canal de YouTube y ujú. ahí queda como documento histórico porque como siempre he estado diciendo en los últimos meses, pues ya Facebook cambió sus políticas de vídeos y Sí, los está eliminando a los 30 días. Cualquier vídeo está sujeto a que ellos lo eliminen aleatoriamente sí. sin ningún tipo de explicación. Pero nada, Adriana, gracias. Nuevamente ha No, sido bien gracias hermoso. a ti, porque gracias a ti también por esto, ¿verdad? Coloqueo. Que yo sé Sí, que es como artefusión para mí y coloqueo para ti. sí, sí, sí. Y Digo, tú tienes más artefusión, pero ya este es el 543. por eso, pero ya me Eh, estás llegando. y como dije al principio, hacemos cosas que nos gusta hacer, las hacemos de corazón. Eh, a mí me gustaría que todo el mundo pudiera hacer lo mismo, ¿verdad? Lamentablemente, esa no es la vida. Hay gente que tiene que trabajar simplemente por vivir Sí, y no haciendo lo que le gusta, pero pues nosotros tuvimos, yo no sé si llamarlo suerte, pero porque esa palabra no me gusta mucho, porque a veces también ventaja. está Tenemos la esa voluntad, ventaja. sí, está No sé. la voluntad de uno mismo y uno escoger los caminos, aunque eso conlleve sacrificio, Ujú, porque nos no. ven aquí, pero los sacrificios están allí, los Sé sufrimientos que están allí. No es fácil y no es fácil lidiar con otras personas que sus intereses sean distintos. también, también no, y la cuestión económica, o sea, es una realidad. O sea, Sí, es una realidad. No tan solo para uno vivir, sino también para poder hacer lo que uno quiere. claro, Pero, claro. para Pero adelante. nada, mi gente, gracias un millón, cuídense, un abrazo. Bye. Gracias.